Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo y seguirá haciendo con cada uno de nuestras vidas. A los amados amigos que nos alcanzan a escuchar y que nos ven por este medio, les extendemos la invitación de que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras, ya que el mandato del Señor es que no nos dejemos engañar por falsas enseñanzas de los falsos maestros, que guiados por su concupiscencia engañarán a los indoctos. Alabado sea el nombre de Cristo. Estamos tratando el tema la dádiva que trae beneficios. Y quiero que tomemos la palabra del Señor allá en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 17. Al terminar este capítulo, gloria al nombre del Señor. Génesis catorce 18. Dice la palabra: a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el verso 17 me permito tomar. Cuando volvía de la derrota de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlos al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Gloria al nombre de Cristo. He querido hacer mucho énfasis acerca de la dádiva, ya que en este tiempo de la apostasía, el tiempo donde muchos que un día predicaron y practicaron la sana doctrina, ya hoy día son apóstatas, han vendido el mensaje recto de la palabra del Señor, lo han distorsionado. Han querido corromper la sana doctrina con sus enseñanzas, con sus torceduras. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios me ha colocado en este lugar es para predicar la rectitud de la palabra, sin torcerme, sin salirme ni a la derecha ni a la izquierda,
sino siendo totalmente vertical, recto a la palabra del Señor. Cual dijese el Señor a través del apóstol Pablo a Timoteo, que tenga mucho cuidado de lo que enseña, de la doctrina, de lo que se ha recibido acerca del Señor Jesucristo, de su palabra. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Todos los que predicamos la palabra estamos contra la espada y la pared. O agradamos a Dios o agradamos al ser humano. Si agradamos a Dios, Dios nos exaltará y Dios en el postrer tiempo nos honrará. Si lo deshonramos, Él nos deshonrará. Él no estará con nosotros y recibiremos gloria, pero glorias humanas, al agradar al ser humano, porque estamos viendo en la actualidad que eso es lo que quiere el ser humano, que se le agrade. En este caso, en el término religioso, en muchos lugares acomodan la palabra al agrado del oyente. Y según tengo yo entendido, esta palabra no es del agrado de todo el mundo. Pues no todo el mundo quiere gustar del don celestial. No todo el mundo le agrada la palabra del Señor. Al Señor Jesucristo lo rechazaron. Él fue el primero que recibió el desagravio. Él fue totalmente rechazado, totalmente arrinconado. Lo echaron fuera, aún de su propia nación. Entonces quiero, y he venido haciéndolo, mostrándole lo que está escrito en la palabra acerca de diferentes temas. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este caso, tratando acerca del tema de la dádiva, que ahí se tiene que incluir la ofrenda voluntaria, las primicias y también los diezmos, que es con lo que los levitas del siglo XXI, los predicadores, pastores de otros concilios, de otras religiones, de otras denominaciones, manipulan al pueblo del Señor y tratan de cuadrar las escrituras a la manera de ellos, al razonamiento de ellos, para sacar provecho económico. Y según la palabra del Señor, nuestro amado Salvador Jesucristo le dijo a los suyos, a su pequeña iglesia en aquel entonces, el capítulo 5, verso 39, que lo que tiene que hacer el pueblo en general, cristianos de banca, predicadores, pastores, evangelistas, maestros y miembros en común, es escudriñar las escrituras, porque muchos vendrán enseñando falsas doctrinas. Él nos dio un mandamiento: escudriñar las escrituras. Juan Evangelio capítulo 5 verso 39. Entonces, si hay alguien que está siendo engañado en determinadas doctrinas, debe de ser consciente que es por el desconocimiento de la palabra del Señor, porque aquí está el texto sagrado más preciso, la palabra profética más segura, a la cual debemos de ceñirnos, debemos de cumplirla, debemos de obedecerla, no lo que diga cualquier maestro que se le antoje enseñar cualquier razonamiento humano, cualquier doctrina humana. Por ello, tenemos que tener mucho cuidado, tanto los que damos como los que recibimos. Vamos a mirar el cuidado que tiene que tener mucho
el que da como el que recibe. El que da porque da, y el que recibe porque recibe. Todos dos tienen que tener cuidado de cómo dan y cómo recibe el otro. El que da no puede dar de cualquier manera. Tenemos que dar conforme lo enseña, lo establece el Señor en su palabra. No conforme lo enseña o lo establece una denominación, un concilio, un ministerio o un ministro. No, tenemos que dar lo que enseña la palabra del Señor. Y tenemos que recibir conforme lo enseña la palabra del Señor. Tanto el que da como el que recibe tiene que tener mucho cuidado. Porque luego vamos a desmenuzar la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, que tiene que ir en concordancia a lo que se está enseñando del verso 6 en adelante. El que da. Porque aquí vamos a mostrar mucha incoherencia en el que da. ¿Por qué incoherencia? Porque está dando no conforme lo enseña la palabra, sino que está dando conforme lo que ha oído, lo que le ha enseñado un determinado personaje, a saber, un ministro. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con relación a la dádiva, tanto el que da como el que recibe. No podemos dar de cualquier manera y no podemos recibir tampoco de cualquier manera, porque el que da puede dar de una manera que ha sido manipulado, que ha sido manejado. Psicológicamente le han enseñado cosas que van en contra de la palabra del Señor. En muchos lugares enseñan que eso es totalmente antibíblico y condenable por la palabra el que enseña eso. Que el que no diezma, si no diezma, se puede perder, se puede condenar. Entonces aquí viene la contraparte, lo de la palabra con relación a la salvación. Porque si yo, para poder mantenerme en esa salvación gloriosa, maravillosa, la cual mi amado Salvador Jesucristo me regaló, para yo poderla mantener, debo de dar, diezmar en este caso, u ofrendar. Entonces mi salvación no viene como un regalo de parte de Dios. Mi salvación no viene como un don preciado de Dios. Mi salvación viene por obras. Yo estoy contribuyendo para ser salvo. Y eso es totalmente antibíblico. No tiene apoyo en la palabra del Señor. Porque según Efesios capítulo 1, alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Capítulo 2, verso 8 y 9. Según este pasaje, la salvación que es en Cristo Jesús
ha sido un regalo. No hay que aportar nada para la salvación. No hay que hacer nada para la salvación. Lo único que hay que hacer es recibir al Señor Jesucristo con fe. Recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras propias vidas. Recibirlo por fe. E inmediatamente esa salvación llega gratuitamente a nuestras vidas. Pero según estos concilios, el que no da se puede perder. Y ahí tienen a los creyentes de las bancas trabajando de sol a sol. Y cuando llega el momento del pago, sin importar las necesidades que hayan en el hogar, sin importar las dificultades que hay en el hogar económicamente hablando, sacan el porcentaje que se les ha sido aplicado en la congregación determinada, porque si no, dos cosas: primero, se puede perder delante de Dios, y segundo, se puede arruinar. Le aplican que el que no diezma, el que no ofrenda, se puede arruinar. Y eso es totalmente antibíblico. El diezmo, si lo vamos a aplicar en el tiempo de la gracia, el que diezma tiene que matar por obligación a su hijo rebelde. Eso era lo que establecía la ley. Había que llevar al hijo rebelde al sacerdote y en público ante toda el pueblo había que catapultarlo en rocas. Y viene la pregunta del millón: ¿usted sería capaz en este momento, porque usted no está cumpliendo la ley la ley del diezmo, en la congregación, en la religión donde usted se encuentre, usted sería capaz de catapultar a tu hijo con rocas, matarlo a punta de piedra? No lo haría. Yo no lo hago. Primero, porque tengo conocimiento de la palabra. Entonces viene la otra parte: si no diezma, se arruina. Vendrá el saltón y el pulgón y acabará con lo que usted tiene. Pregunto: ¿las langostas podrán eliminar mi dinero? ¿Podrán devorar mi dinero? ¿Podrán devorar mi cuenta bancaria si es que tengo? Es una contrariedad, algo antibíblico, porque nos aplican Malaquías 3, que al pueblo de Israel, por cuanto ellos se habían degradado, habían dejado ya las cosas sagradas, la ley la habían menospreciado, el sacerdocio se había corrompido. Por lo tanto, el pueblo ya no diezmaba, ya no daban primicias. El altar estaba destruido. Y ahí es donde duraron 400 y pico de años, pongámosle 450 años de oscuridad, de no tratar Dios con el pueblo de Israel, que fue cuando se manifestó el profeta Juan el Bautista. Hubo oscuridad espiritual en el pueblo. Ya no se sacrificaba a Dios, ya no se alababa, no se adoraba, no honraban a Dios. Se había pervertido el pueblo. Y debía de venir el que habría de preparar el camino para que nuestro amado Salvador Jesucristo se manifestara al pueblo en su debido tiempo.
Y Juan llegó cuando el pueblo estaba en una degradación terriblemente espantosa. Entonces le aplican al pueblo Malaquías 3 y le dicen: mire, aquí dice la palabra que si usted no trae los diezmos al alfolí, usted se va a arruinar. Va a venir el saltón y el pulgón y va a destruir su hacienda, sus posesiones. La langosta se va a comer los cultivos. Y viene la pregunta: en alguna parte de las escrituras, de Mateo hasta Apocalipsis, ha oído hablar que el Señor Jesucristo o los apóstoles llegaron a predicar que la iglesia tenía que diezmar? Muéstreme en un solo versículo en el Nuevo Testamento si Jesús ordenó el diezmo o apóstol alguno. Pero el libro de Hebreos capítulo 7 habla acerca de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Sí, señor, pero ahí no habla acerca de un mandato para la iglesia. Y tampoco habla de que Abraham, por mandamiento de Dios, le dio los diezmos a Melquisedec, el sacerdote de Salem. No dice de mandamiento, porque le aplican que Abraham obedeció el mandato de Dios diezmando a Melquisedec. Y luego le aplican el diezmo de Jacob, el ladrón, el tramposo, porque la palabra Jacob significa tramposo, negociante tramposo, y quiso trampear a Dios. Y le aplican Génesis 28. Es que a Jacob dio los diezmos por mandato de Dios. Y ahí no habla acerca de que Jacob recibió mandato de Dios. Fue que Jacob se la inventó. Le dijo a Jacob, y luego lo vamos a ver porque vamos a mirar textualmente por la palabra, de que Jacob quiso negociar con Dios y lo quiso engañar. Y la pregunta es: ¿se puede engañar a Dios? Pero él fue atrevido, lo hizo. Quiso engañar a Dios, lo cual hasta el día de hoy, por ese diezmo de Jacob, muchos pastores están engañando a la congregación, dándoles a entender que hay que diezmar para poder tener posesiones, riquezas. Ahí está el maldito evangelio de la prosperidad. Pastores predicando un evangelio que es antibíblico, antievangelio, antievangélico o antievangelio. El evangelio de la prosperidad. Cristo no predicó evangelio de la prosperidad. Apóstol alguno no predicó evangelio de la prosperidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tanto el que da como el que recibe. Aquí en esta congregación, en este ministerio, si usted va a dar una ofrenda, usted tiene que ser consciente del por qué la da y cómo la da. Porque no es permitido aquí en esta congregación, así esta congregación crezca en otros lugares, avance. Porque de Dios es la obra y Él sabrá cuándo le da crecimiento numérico. En esta congregación, en este ministerio, el que da primero tiene que tener cuidado con la familia. Si tiene una ofrenda para dar y en la familia hay necesidades, no de la ofrenda en la iglesia. Primero supla las necesidades del hogar, porque Dios lo primero que comenzó fue con hogar, no con iglesia. Entonces tener mucho cuidado el que da, cómo da y por qué da. Porque muchos dan es para recibir algo a cambio de parte de Dios. No, usted debe de dar espontáneamente, sabiendo que es una promesa del Señor, que si usted da con liberalidad de corazón,
despojándose de lo que tiene, no por necesidad, no porque en su casa hay una necesidad, entonces usted va a dar con ese esfuerzo a pesar de tener esa necesidad y la va a dar porque Dios lo va a bendecir. No, no la dé, porque escrito está: da y se os dará. Dios ha prometido que el que da, recibe. Usted no espere recibir nada del que usted le da. Espere recibir de otra parte. Porque aquella persona que usted le da algo hoy, le puede pagar con una traición o con un golpe bajo. Da y se os dará. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto el que da como el que recibe. ¿Usted por qué está recibiendo esta dádiva? Porque manejó al pueblo, porque psicológicamente le distorsionó la palabra y lo convenció, y esa persona vino psicoseada por lo que usted le enseñó y le trae una cantidad determinada y usted la recibe. ¿Usted cree que eso está bien, recibir eso que está recibiendo por un monopolio, por una falsa enseñanza? Hay que tener cuidado, tanto el que da como el que recibe. Pues se puede manipular según el estado espiritual tanto del uno como del otro. El estado espiritual en que se encuentra el que da ha sido fácil de manejar, y el que está manipulando recibe por ese monopolio de la manera estratégica en que él manejó al que está dando. Hay muchos vivachos en las congregaciones. Eso se llaman mercaderes. Mercaderes de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Al respecto, no hubo mandato divino que se le estipulara a Abraham de porcentaje alguno. Los que manipulan al pueblo con el diezmo tienen que tener mucho cuidado, que no hubo mandato de parte de Dios para Abraham. No hubo mandato de parte de Dios para que Abraham, en el momento cuando fue a liberar con unos que él contrató para la guerra, para liberar a su sobrino Lot, dice que en esa guerra Abraham ganó y se quedó con el botín de ese rey. Y dice la palabra que ese botín, esa riqueza que él adquirió en esa guerra, todos los bienes que adquirió, solamente sacó los gastos de los que él contrató para que lo acompañaran en la guerra, para liberar a su sobrino Lot, que estaba secuestrado. Y sacó solamente los gastos de ellos. Y dice que el resto lo diezmó. Lo dio todo. La palabra diezmar ahí significa lo dio todo. Porque diezmo no solamente tiene que ver con un porcentaje. Diezmo es diezmé esto, lo di todo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, no hubo mandato alguno que se le haya estipulado a Abraham de porcentaje alguno en este acontecimiento que vamos a tomar en Génesis capítulo 14, verso 17 en adelante. Dice la palabra: yo voy a endurecer el corazón, Génesis 14,
verso 17 a terminar. Mire que aquí no hubo monopolio de parte de Dios, no hubo mandato alguno para que Abraham diezmara. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció a Abraham pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera ni un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Manre, que tomen ellos su parte. Entonces, ahí está una de las partes psicológicas que toman más de uno, que dicen que el primero que recibió mandato de parte de Dios para diezmar fue Abraham. Abraham no recibió mandato alguno de parte de Dios. Aquí lo vemos en este pasaje, que es el que toman los levitas del siglo XXI, que toman los pastores de todas las denominaciones que le aplican el diezmo a los creyentes. Abraham aquí no diezmó por mandato de Dios. Fue porque él quiso, le dio la gana darlo. Y no dio una parte, sino que lo dio todo. Entonces ahí sacamos conclusión de que Abraham no diezmó un porcentaje, sino que lo dio todo. Todo lo que adquirió en esa guerra. Porque en ese entonces los que lidiaban una guerra y ganaban, se podían quedar con los bienes de esa guerra. Y Abraham, por derecho propio, le pertenecía ese dinero. Entonces Abraham, como él agradaba a Dios, no quiso comprometer su honor y dijo: para que no vayan a decir que por culpa de ganar esa guerra, el rey de ese lugar enriqueció a Abraham. Y dice la palabra que todo lo que adquirió se lo dio al sacerdote de ese entonces, que agradaba a Dios, que es prototipo de Jesús. Melquisedec es prototipo de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Y luego viene la otra parte en donde manejan estos predicadores a la congregación, a los creyentes. Le aplican el diezmo de Jacob. Y ya sabemos, el diezmo de Abraham fue un diezmo voluntario que él lo dio, no una parte, sino todo. No un porcentaje, sino todo. Entonces aquí no hay porcentaje alguno. Si nos van a aplicar a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los pastores, el diezmo de Abraham, entonces ¿por qué nos aplican un porcentaje? Más bien, ¿por qué no nos dicen lo que hizo Abraham? Lo dio todo. ¿Por qué no nos exigen más bien todo el pago a los creyentes? Es lo más correcto. Porque Abraham lo dio todo. Todo lo que se ganó en esa batalla, en ese trabajo tan tremendo, peligroso, lo dio. Entonces todo lo que usted, hermano del alma, se ha ganado al sol y al agua, sudando la gota amarga
Délo todo en la iglesia. Délo todo en la iglesia. Para que se enriquezca su pastor y usted se enflaquezca y se muera junto con su familia de hambre. Si le aplican a los miembros de la iglesia el diezmo de Abraham, se lo tienen que aplicar completico. Que den todo el pago. Abran los ojos, miembros de banca, creyentes que diezman. Si te aplican el diezmo de Abraham, tienes que dar todo el pago. Aquí no me vaya a venir con una cantidad mínima, con un 10%, véngame con todo el pago. Eso sería lo correcto. Entonces ya nos aplican el diezmo de Jacob, lo cual está registrado en Génesis capítulo 28. Mire lo que dice Génesis 28. Y aquí sacamos conclusiones. Si Jacob diezmó por mandato de Dios, si Jacob diezmó por mandato de Dios, aquí lo debe de decir. Dice la palabra, Génesis 28, del 20 al 22. Génesis 28, del 20 al 22, al terminar el capítulo. Mira lo que dice la palabra. Presten atención, sentido a la palabra. E hizo Jacob voto. Él hizo un voto, un compromiso, un pacto con él mismo. Él se propuso algo él mismo, diciendo: si fuere Dios conmigo. Él llegó y dijo: si Dios va conmigo. De lo contrario, si Dios no va conmigo, no voy a cumplir esto. Quiso de una vez comprometer a Dios. Si usted va conmigo, mire lo que dijo: si Dios fuere conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me guarde, va conmigo y me guarde, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quiso comprometer a Dios con 4 cosas importantísimas que debe de existir en nosotros, pero no como coaccionando a Dios, no como comprometiendo a Dios, no como obligando a Dios, no como diciéndole a Dios: si usted hace esto, yo te voy a dar esto, te voy a atribuir. No, es que Dios no necesita que nosotros le atribuyamos nada, le devolvamos nada. Somos nosotros los que tenemos que devolverle a Él obediencia por lo que Él ha hecho por nosotros. Le dijo primero: si usted va conmigo y me guardaré en este viaje en que voy, va conmigo, me guarda y me da pan y vestido, me da comida y vestido. Ojo bien. Y si volviera en paz, si nada me pasa en el camino. Entonces dice la palabra del Señor
que Dios ha prometido que a nosotros no nos pasará nada en este viaje, en esta tierra. Nunca nos dice que no nos pasará nada. El Señor Jesucristo fue muy enfático y dijo: en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis problemas, en el mundo recibiréis vituperios, malos tratos por mi causa, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendremos problemas, tendremos dificultades, sufriremos hasta muerte, nos podrán hasta matar. Pero él le dijo al Señor: y me traiga en paz a la casa, que nada me pase, que salga ileso. Entonces llegó y le dijo: si usted cumple estas 5 cosas, el Señor será mi Dios, usted será mi Dios. 2 cosas que le prometió a Dios: usted será mi Dios. Yo no tengo por qué decirle al Señor: si usted me bendice, si usted me da aquello y lo otro, me proteges, usted será mi Dios, te voy a agradar. Porque según lo que vamos a ver, Jacob no le obedeció a Dios. Jacob no le cumplió a Dios. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, pero Jacob no le cumplió a Dios. Porque son promesas que se hacen a Dios, las cuales no cumplimos. Yo no tengo por qué decirle a Dios que si Él hace esto y aquello, Él será mi Dios, porque de seguro que no lo voy a alcanzar. Primero, si usted me bendice, me da todo esto, me cumple todo esto que le estoy pidiendo, usted será mi Dios. Y luego le dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Usted ve en alguna parte de las escrituras que Jacob de aquí en adelante volvió a hablar del diezmo. Jacob le diezmó a Dios, le prometió, pero no le cumplió. Era un negocio que quería hacer con el Señor, y con Dios no se negocia. Jacob significa tramposo, y Dios con un tramposo no negocia, porque Dios es el Dios de la justicia, el Dios de la rectitud. Alabado sea el nombre de Cristo. A nombre de Cristo, gloria. Al nombre de Cristo, gloria. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Aquí en Génesis 28 del 20 al 22 registra la promesa que hizo Jacob de darle al Señor un diezmo. Si tú haces esto y aquello, será mi Dios. Y si tú me prosperas, de todo lo que me des, te voy a dar el diezmo. Y no lo cumplió, porque no hay una parte, un registro bíblico que Jacob haya cumplido. Registro que debiéramos analizarlo cuidadosamente para evitar la carnalidad espiritual. Jacob intentó sobornar a Dios. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si tú me das, te doy. Y con Dios no es así. Da y se os dará. De y esperemos a ver.
Porque Dios a nosotros nos da de diferentes maneras bendiciones. No solamente prosperidad económica. Nos puede dar la bendición de la salud, nos puede dar la bendición de una casa, nos puede dar la bendición de tener a nuestro lado a una persona que nos agrade, etcétera, etcétera. Quiso sobornar a Dios. Sencilla y llanamente Jacob hizo lo que hacían los paganos de aquella región. ¿Qué hacían los paganos en el tiempo de Jacob con los dioses de ellos? Le daban un diezmo a su Dios, pero solamente si éste hacía lo que se les pedía. Igualitico como él vivió en ese tiempo en medio de los paganos, él aprendió de los paganos. Y nosotros no debemos de aprenderle la forma de cómo dan los paganos, los mundanos, para darle a Dios. Debemos de darle a Dios conforme lo estipulado, lo dicho en su palabra. Si usted va a dar, délo conforme lo dice el Señor en su palabra. Segunda de Corintios 9, del 6 en adelante, ahí está. Dice la palabra que el que siembra escasamente, por ejemplo, usted tiene un sembrado, un cultivo, tiene un lugar espacioso y usted siembra poquitas plantas de determinada semilla, determinado fruto. Si usted siembra poquito, ¿qué va a recoger? Poquito. Pero en ese lugar espacioso que usted tiene, si siembra bastante, ¿qué va a hacer? Va a recoger bastante en el momento de la cosecha. ¿Sí o no? Eso significa, aplicándolo en la parte espiritual, que si usted da con abundancia, con liberalidad de corazón, ampliamente, usted va a recibir ¿qué? Ampliamente. ¿Estamos entendiendo? La persona que es dadivosa y que da sin recibir nada a cambio, en donde quiera que usted lo vea, una persona que usted hizo una obra de caridad, ¿cómo lo van a tratar? Don señor, fulano de tal, venga, tome fresquito, venga allí, venga acá, lo van a tratar bien, lo van a recibir bien. ¿Sí o no? El que siembra escasamente, escasamente recogerá. Pero el que siembra en abundancia, en liberalidad, va a recoger en abundancia. Amén. De igual manera, Jacob estaba tratando de comprar la bendición de Dios. Y muchos de la congregación van y dan, echan el diezmo, como le han enseñado los levitas del siglo XXI, que si dan, van a recibir de parte de Dios, entonces lo dan con un interés. Usted no debe de dar por interés, debe de darlo por liberalidad, debe de darlo porque usted es una persona generosa, dadivosa, que da sin recibir nada a cambio. Porque una cosa sí es cierta, el que da recibe, da y se os dará. Eso está escrito allá en el libro del Evangelio de Lucas 6:38. Da y se os dará. Pues eso es una ley de la dádiva. Usted hoy dio, no le espere recibir al que usted le dio. Pero que va a recibir, va a recibir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? Espere, pero recibirá. Amén. Entonces van y llevan allá y le aplican esa psicología y usted no se quedará sin trabajo. Entonces aquellos que de un momento a otro se quedan sin trabajo, sin empleo en esas congregaciones, entonces ¿dónde está la promesa de que usted no quedaría sin empleo? Ya le van a aplicar entonces otra parte, no sé qué ley le van a aplicar. Usted no va a aguantar hambre. Y quien no haya aguantado hambre en esta vida no es un ser humano. Todos de una manera o de otra hemos aguantado hambre. Hemos sufrido necesidades.
Pero no es el hecho de que porque yo haya sufrido necesidades, entonces yo ahora voy a dar para comprometer a Dios que tiene que darme. De igual manera, Jacob estaba tratando de comprar la bendición de Dios: comida, ropa y un seguro de viaje, un SOA. Aleluya. Su motivo para dar no fue incondicional, sino condicional. Usted quiere ser bendecido de parte de Dios, de incondicionalmente, no de con condiciones. Si usted da incondicionalmente para agradar a Dios, para beneficio de la obra, recibe de parte de Dios bendición. Pero si usted da con condiciones, tarde que temprano te vas a dar en la mula, te vas a dar un golpe, vas a sufrir una decepción. Gloria al nombre del Señor. ¿Dónde se encuentran las dádivas obligatorias? Que usted tiene que dar por obligación. ¿Las hay o no las hay? Sí las hay. Las dádivas obligatorias. Pero no la dádiva en la iglesia, en la congregación del Señor Jesucristo. No hay dádivas obligatorias. Las dádivas obligatorias están en el Estado. Usted tiene que pagar, dar una plata por obligación. Ahí está el daño. Usted tiene que pagar aquí impuestos de la casa por obligación. Génesis capítulo 41, verso 34. Gloria al nombre de Cristo. Génesis 41, 34. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauten la quinta parte de la cosecha en todo el país. Llegó un momento en que venía una crisis a nivel mundial, hablemoslo de ese término. En este caso, en el tiempo de José en Egipto. Y estaba el gobierno egipcio en un problema bastante mayúsculo. Y José, que tenía el Espíritu de Dios, que había sido llevado como esclavo a Egipto, todo por la dirección de Dios, vendido por los hermanos a los mercaderes del desierto, que lo llevaron allá. Sin darse cuenta, los hermanos lo vendieron por comida. Pero que todo eso Dios lo estaba inclinando para bien del pueblo de Israel más adelante. Porque si no hubiera sido así, sin que ellos se dieran cuenta que estaban haciendo un daño humanamente en el momento, pero que ese daño iba a servirles para bien en el futuro, de seguro que si estos muchachos se hubieran dado cuenta de que era un daño, ellos no lo hacen, pero todo fue por la providencia de Dios. Dios permitió de que los hijos de el papá de José sintieran envidia por José, en este caso Isaac, y llevaron
a José a matarlo, lo metieron en un hueco allá, en una cisterna, para que se muriera. Pero pasaban unos mercaderes por ahí, llegaron ahí para hacer la necesidad de la cisterna y vieron al jovencito allá y lo sacaron y lo llevaron. Para Egipto lo vendieron. Estando en Egipto, hubo una revelación de parte de Dios que venía una hambruna terrible para el pueblo, para el mundo entero. Lo cual había que tomar cartas en el asunto. Ahí está la ofrenda voluntaria, es obligatoria. Hay una ofrenda obligatoria en este caso. Ojo con esto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Estos gobernadores son los equivalentes del servicio de rentas internas. Cuya tarea era recaudar el 20% de lo que se producía cada uno de los 7 años de abundancia y guardarlo para el sostenimiento de los próximos otros 7 años de hambruna. Si Dios no toma a José y le dice a José que le diga al gobernante, al que mandaba, al rey de Egipto, que le dijera al pueblo que había que recaudar, dar obligatoriamente la 5ª parte de lo que se ganaban para mantener buena provisión, abundancia, el pueblo desaparece de la faz de la tierra. Esto fue una recaudación de impuestos sobre la renta nacional introducida por Dios para sostener a la nación de Egipto. Dios mismo le colocó en el corazón a José que le dijera a Faraón, al rey de Egipto, que le dijera al pueblo, le impusiera al pueblo una renta, una 5ª parte de lo que se ganaban para recaudarlo, para poderse mantener los próximos 7 años de hambruna en pie. Y si eso no hubiese sucedido, el pueblo desaparece de la faz de la tierra, incluyendo al pueblo de Israel. Gloria al nombre de Cristo. Hay momentos en que el pueblo se ve obligado a dar por necesidad apremiante. Si usted ve que en la obra hay una necesidad apremiante, lo cual se requiere dar casi que de obligación, délo. No manipulado por el que trata de llevar las cosas para favorabilidad de él, sino por la obra. En este caso, si el pueblo no se le recauda la 5ª parte de lo que ganaba en esos 7 años de abundancia, en los próximos 7 años de escasez, de hambruna, se hubiera desaparecido el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel de la faz de la tierra. Muere. Y esto no se trata de vivachada, se trata de una cruda realidad. Si usted ve que hay un momento en que hay que dar por obligación, délo, pero no por monopolio para enriquecerse usted. Alabado sea el nombre del Señor. Diezmos necesarios en el pueblo de Israel. Aquí vamos a dejar esta parte. Diezmos necesarios. ¿Cuáles eran los diezmos necesarios? ¿Y cuáles eran esos diezmos necesarios? Eso lo vamos a desmenuzar en el próximo segmento, si Cristo no ha venido por su iglesia. Que ojalá así sea. Que Dios le bendiga y hasta el próximo segmento.
Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias.